Esta es la historia de un hombre que, guiado por una pasión irrefrenable, vivió las más increíbles aventuras. Su nombre era Robinson Crusoe. Nació en 1632 en la ciudad de York, Inglaterra, en una buena familia protestante. Su padre le dio una buena educación para que estudiara leyes, pero a Robinson nada le entusiasmaba tanto como el mar. ¿Qué razones puedes tener, hijo, aparte de tu vocación de vagabundo, para abandonarlo todo? Aquí tienes esta casa. En tu país serás siempre bien acogido y podrías hacerte de una buena fortuna. Solo los hombres desesperados, hijo, o muy ambiciosos parten al extranjero en busca de aventuras. No sé si tú en verdad crees en Dios, pero estás arriesgando tener su bendición. Algún día lamentarás no haber seguido mi consejo, cuando tal vez ya no haya nadie que te pueda ayudar. Y un mal día, Crusoe conoció al amable capitán de un barco que estaba por zarpar a las costas de Guinea. Si quieres hacerte a la mar, no te costará un centavo. Serás mi compañero de viaje y te enseñaré mis conocimientos de navegación. La tentación era grande, y Crusoe emprendió la travesía con este capitán. Entablaron una estrecha amistad. Esta travesía fue, de todas las que emprendió, la única afortunada. Robinson Crusoe se hizo marinero y también comerciante, y ganó dinero, y por esto decidió repetir el mismo viaje. Pero esta vez su barco, antes de llegar a las Islas Canarias, fue sorprendido y atacado por un fuerte barco corsario turco. Con el barco maltrecho, 3 hombres muertos y 8 heridos, el capitán tuvo que rendirse. El barco fue llevado por los turcos a Salé. Este es un puerto de los moros. Puesto que era joven y listo, el capitán de los corsarios decidió retener a Crusoe como parte de su botín personal. Lo hizo su esclavo. Entonces, Robinson recordó las proféticas palabras de su padre. Algún día lamentarás no haber seguido mi consejo, cuando tal vez ya no haya nadie que te pueda ayudar. Su nuevo patrón lo llevó a su casa y lo puso a cargo de las tareas domésticas. Crusoe no pensaba en otra cosa que en fugarse, pero no sabía cómo. Al cabo de casi 2 años, Crusoe dio muestras de ser tan diestro en la pesca que su patrón lo mandaba a pescar con uno de sus parientes moros y con otro esclavo, un joven también morisco. Un día, Crusoe se dijo: voy a preparar secretamente el barco, no para pescar, sino para un viaje. No importa qué dirección tome, cualquier rumbo será el mejor, con tal de alejarme de aquí. Llenó Robinson el bote de alimentos, armas y municiones, con la excusa de preparar un viaje para su amo. Y un buen día, salió del puerto con sus 2 habituales compañeros de pesca. Cuando estaban casi en alta mar, y después de estar un rato pescando, Crusoe se acercó al moro, y por sorpresa lo tomó de la entrepierna. ¡Al agua, moro! El hombre subió inmediatamente a la superficie, chapoteando y tragando agua. Crusoe le apuntó con un arma y le dijo: si intentas llegar a la playa, no te haré daño, pero si te acercas al bote, te meteré un tiro en la cabeza. Cuando el moro se alejó, Crusoe se volvió al chico a quien llamaban Shuri y le dijo: si quieres serme fiel, te haré un gran hombre, pero si no juras tu fidelidad por Mahoma, tendré que arrojarte también al mar. No, juro que te seré fiel y que iré contigo hasta el fin del mundo. Así las cosas, empezaron a navegar en busca de un barco europeo. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Un barco a vela! ¡Es un barco portugués! Crusoe se lanzó mar adentro, decidido a llegar hasta ese barco. Al ver el bote a lo lejos, la nave generosamente se detuvo. Al cabo de 3 horas, Crusoe pudo llegar hasta ella. ¡Soy inglés! ¡Me he escapado de los moros! ¡Era su esclavo en Salé! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a bordo! Y una vez a bordo, Crusoe se dirigió al capitán del barco. Le ofrezco todo lo que tengo, como muestra de mi agradecimiento. Y el capitán le respondió muy amablemente: Señor, le he salvado la vida
Del mismo modo que yo habría deseado que me la salvaran a mí, lo llevaré por caridad. Y sus pertenencias le servirán para buscarse el sustento y pagar el viaje de regreso a su patria desde el Brasil. Entonces Robinson y Shuri hicieron un estupendo viaje hacia el Brasil y arribaron a la bahía de Todos los Santos. Crusoe pensaba: una vez más he escapado de la suerte más miserable. ¿Qué debo hacer de mi vida? En el Brasil, decidido a quedarse en tierra, Crusoe aprendió el método de plantación de la caña y de la fabricación del azúcar. Viendo lo bien que vivían los hacendados, Crusoe decidió convertirse en uno de ellos. Con el tiempo prosperó y aprendió a administrar sus tierras. Me he metido en un negocio que es contrario a la vida que siempre he deseado llevar. Mi vida es la de un náufrago en una isla desierta donde no puede contar con nadie más que consigo mismo. Más tarde se lamentaría de haber pensado esto. Al año siguiente, unos hacendados vecinos le hicieron una propuesta: embarcarse a las costas de Guinea para traer esclavos y hacerse cargo del negocio. Hacer aquel viaje con tal propósito era el acto más descabellado del que podría acusarse a cualquier hombre. Pero Crusoe había nacido para ser su propio destructor y no pudo resistir la oferta. Antes de zarpar, redactó su testamento. Si muero, mis propiedades pasarán a manos de mi heredero universal, el capitán portugués que me rescató del mar y me salvó la vida. La embarcación llevaba 15 hombres aparte del capitán y de Crusoe. Al quinto día de viaje, un violento tornado los alejó un gran trecho de la ruta comercial. De pronto, un marinero gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! En ese instante, el barco se detuvo de pronto. Había encallado en un banco de arena. El mar se lanzó con furia sobre los tripulantes. El capitán soltó un bote. Todos los hombres se metieron dentro y comenzaron a remar hacia tierra. De pronto, una ola como una montaña los acometió con tanta furia que volcó al bote y los tragó en sus aguas. La ola arrastró a Crusoe hacia la orilla. A Robinson todavía le quedaba un poco de aliento para tratar de llegar a la tierra, pero hacia él vino una ola tan furiosa que lo hundió. Crusoe trató con todas sus fuerzas de nadar hacia arriba. Estaba a punto de reventar por falta de aire cuando sintió que se elevaba. Comprobó que tenía los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Pero pronto llegó una ola que lo arrastró y lo estrelló contra una piedra y lo dejó sin sentido. Si en ese momento hubiese venido otra ola, sin duda, Robinson se habría ahogado. Después de unos segundos, abrió los ojos, avanzó lo más rápido que pudo y llegó a tierra firme. Trepó por unos riscos y se sentó en la hierba. Entonces dijo: ¿He salvado la vida? Es imposible expresar el éxtasis que siente el alma cuando se ha salvado de la mismísima tumba. Crusoe se puso a caminar por la playa con las manos en alto, totalmente absorto en la contemplación de su propia salvación. Iba haciendo extraños gestos y curiosos movimientos con los brazos, como saludando, o quizás, como alabando a Dios. ¡Todos se ahogaron! ¡Todos están muertos! ¡Todos muertos! ¡Pero yo no! Al acercarse la noche, Robinson Crusoe, náufrago en una isla solitaria, empezó a angustiarse por lo que sería de él si en esa tierra hubiera bestias hambrientas. Durante la noche, suelen salir en busca de presas. Subir a un árbol y pasar la noche ahí. Cuando despertó, miró hacia el mar.
El barco se ha desencallado. Había ido a parar a una roca cercana a la orilla. Crusoe se metió al mar para llegar hasta el barco, para rescatar al menos algunas cosas que pudieran servirle. Cuando llegó, comprobó que todas las provisiones del barco estaban intactas. Como necesitaba un bote para llevarse todo lo que pudiera, amarró algunos palos a modo de balsa. En ella puso tablas, alimentos, ropa, herramientas, municiones y armas. Encontró 2 remos y se lanzó nuevamente al mar. La balsa y su cargamento llegaron a tierra sanos y salvos. Entonces se preguntó: ¿estaré en un continente? ¿En una isla? ¿Esto será poblado? ¿Será desierto? Tomó una de las escopetas y subió hasta la cima de una colina. Lo que vio lo llenó de tristeza. ¡Miserable suerte! Una isla solitaria en medio del mar. Durante los siguientes días, cuando bajaba la marea, Robinson iba hasta el barco y traía a tierra más cosas útiles. Un día encontró 36 libras en monedas europeas y pensó: ¿para qué me sirves dinero? No vales nada. ¡Húndete en el mar! Sin embargo, recapacitó, cogió el dinero y se lo guardó. Cuando hubo saqueado todo el barco, empezó a arrancar cables y madera hasta que una noche el viento sopló con tal fuerza que en la mañana, cuando Robinson salió a mirar... ¡El barco! ¡El barco! ¡No está! Es hora de buscar un sitio para construir una casa. Voy a quedarme aquí mucho tiempo. Encontró una pequeña planicie en la ladera de una colina. Construyó una verja circular con estacas y cable cortado del barco. Para entrar a ese lugar, hizo una escalera. Subía en ella y bajaba al otro lado de la verja. Cuando estaba dentro, levantaba la escalera tras de sí. De esa forma quedaba completamente encerrado y se sentía a salvo. Terminó cubriendo la verja con una muralla de matas. Si alguien se acerca, no se dará cuenta de que aquí hay una vivienda. Todos los días salía con su escopeta a buscar alimento. ¡Cabras! ¡Cabras! ¡Hay cabras! Robinson comía con moderación y economizaba sus provisiones, especialmente el pan. A veces se sentía extasiado por el simple hecho de estar vivo. No voy a pasar necesidades por el resto de mi vida. Pero de vez en cuando, Crusoe lloraba amargamente. Terminaré mis días en este lugar solitario. ¿Por qué la providencia abandona a sus criaturas de forma tan humillante? Pero luego se reprochaba su fatalismo. Estás en una situación desoladora. Cierto. Pero por favor, recuerda dónde están los demás. Es mejor estar aquí o allá. Al cabo de 12 días de estar en la isla, Crusoe se dio cuenta de que perdería la noción del tiempo. Para evitarlo, clavó en la playa un poste en forma de cruz en el que grabó la siguiente inscripción: aquí llegué el 30 de septiembre de 1659. Cada día hacía una incisión con un cuchillo. Cada 7 incisiones hacía una el doble de gruesa. Y el primer día de cada mes hacía una marca 2 veces más larga. De este modo llevaba su calendario. Con el tiempo tuvo que clavar más cruces, claro está. Todos los días. En el barco estaban 2 gatos y un perro que había saltado del barco por su cuenta y había llegado nadando hasta la orilla. Se convirtió en su fiel servidor. Le traía cosas, le hacía compañía. Lo único que faltaba era que le hablara. Ya volveremos. Sí, señor. Ya volveremos. Crusoe había encontrado plumas, tinta y papel en el barco, y mientras duraron, escribió todo lo que le pasaba con exactitud, y apuntó con imparcialidad las cosas malas y las cosas buenas de su vida. Lo malo
He sido arrojado a una isla desierta sin esperanza alguna de salvación. No tengo medios para resistir un ataque de hombres o bestia. No tengo a nadie con quien hablar, salvo un perro. Lo bueno, estoy vivo. No estoy muriéndome de hambre. No veo animales feroces. El barco llegó cerca de la costa para que yo pudiese rescatar las cosas necesarias para vivir. Asombroso. Y así, llegó a la siguiente conclusión. Estoy en una situación miserable. Sin embargo, por cada cosa negativa hay algo positivo que agradecer. Después de varios meses, Crusoe se puso a fabricar cosas que consideraba necesarias. Ropa hecha con piel de animales, una silla y una mesa, canastas y vasijas. A veces subía a la cima de la colina. Hoy es hoy que pasa un barco. Imaginaba que a lo lejos comenzaba a divisar una vela. Se contentaba con esa ilusión y se quedaba mirando fijamente el horizonte hasta quedarse casi ciego. Luego, desilusionado, se sentaba a llorar como un niño. No ha sido hoy. No llores, no llores. No ha sido hoy. El barco pasará mañana. Meses después, llovió tanto que Crusoe se enfermó. Estuvo muy enfermo un buen tiempo y muy asustado. Entonces rezó. Por primera vez desde que llegó a esa isla, le rezó a Dios. Pero no lo hizo con una plegaria aprendida. No sabía lo que decía ni por qué. Tan solo lloraba, hablando, musitando, gritando. Señor, mírame. Mírame y ten piedad. Mírame. Ten piedad. Mírame y ten piedad. Piedad de mí. Mírame con piedad. En todo ese tiempo, en todos esos meses de soledad, Crusoe no había tenido ni un solo pensamiento hacia Dios. Nada lo había hecho reflexionar sobre su conducta. A pesar de todas las desgracias que le habían ocurrido, no se le había pasado por la cabeza que estaba siendo castigado por sus pecados anteriores. Su soberbia. Pero ahora que las miserias de la muerte desfilaban ante sus ojos, su conciencia comenzaba a despertar. Señor, ¿qué clase de miserable criatura soy? Moriré por falta de ayuda, Señor. Ayúdame, ayúdame. Estoy desesperado. No sé, ya no sé. No sé quién soy. Y a partir de ese momento, Robinson Crusoe se aplicó seriamente a la lectura de la Biblia. Un rato todas las mañanas y otro todas las noches. Por primera vez en su vida, rezaba en el verdadero sentido de la palabra, pues lo hacía con plena conciencia de su situación. Y también, esto es lo más importante, lo hacía con esperanza, porque ahora gozaba de una gran paz interior que nunca antes había conocido. El día del desgraciado primer aniversario de su llegada a esa isla, Crusoe guardó abstinencia todo el día y se dedicó a hacer ejercicios religiosos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Unos meses después, decidió explorar toda la isla. Y como el día estaba muy claro, pudo ver a lo lejos, sobre el horizonte, una franja de tierra. No podía decir con certeza si era una isla o quizás un continente. Y para zanjar la duda, convocó a consejo. Es decir, consejo de todos los habitantes de su mente, para decidir si debía intentar llegar hasta allá. Y así, Robinson pensaron: seguro está habitada por canibales.
Pero a lo mejor está habitada por buenos salvajes. O quizá por españoles o portugueses. Bah, no vale la pena pensarlo. Y con esto, dejó de afligirse por el vano deseo de estar allí. Y mirando el bosque pensó: soy el rey y señor de todo este lugar, sobre el que tengo pleno derecho de posesión. Y si pudiera transmitirlo, sería un bien hereditario tan sólido como el de cualquier señor de Inglaterra. Soy un conde. ¡Un conde! Por lo menos. Un día, Robinson capturó una cría de cotorra para domesticarla. En el fondo quería enseñarle a hablar. Le puso por nombre Paul y dedicó mucho tiempo a la difícil tarea de hacer una jaula. El animal se volvió muy cariñoso y nunca quiso abandonarlo. Siempre que trabajaba, se entretenía hablándole al loro, Paul. ¿Tú? quien pronto aprendió a decir su propio nombre. ¿Cómo te llamas, cotorra? ¡Pal! ¡Pal! ¿Cómo te llamas, cotorra? Bien. ¡Pal! ¡Pal! Bien, vaya. Son las primeras palabras que se pronuncian en esta isla por boca que no sea la mía. ¡Pal! ¡Pal! ¿Cómo te Y llamas? así, Crusoe recibió el 5º año de su estancia en la isla sin ninguna necesidad material y sintiéndose lejos de los vicios del mundo. Y tuvo esta reflexión: Todas las cosas de este mundo son buenas en la medida en que podemos hacer buen uso de ellas o regalárselas a alguien. Y cansado, se durmió sobre la arena. Crusoe, Robinson Crusoe. ¡Pobre Robinson Crusoe! Robinson abrió los ojos, asustado, y vio a Paul, su cariñosa cotorra. La llamó por su nombre. Paul. Paul. Y la amistosa criatura se le acercó. Se apoyó en su pulgar y, como de costumbre, acercó el pico a su rostro y continuó hablando con él como si se hubiese alegrado de verlo nuevamente. Crusoe, Robinson Crusoe. ¡Pobre Robinson Crusoe! Crusoe, Robinson Crusoe. Cuando estaba yendo a cazar, Crusoe vio algo que lo dejó paralizado de espanto. Sobre la arena de la playa, inconfundibles, las huellas de un pie humano, totalmente formadas. Un largo trecho de huellas perfectamente marcadas sobre la arena. Robinson Crusoe se detuvo estupefacto al ver las huellas de pies humanos sobre la arena. Miró a su alrededor, pero no percibió nada. Subió a un montículo para poder observar toda la playa, pero no vio a nadie. Volvió a mirar las huellas para confirmar que no eran producto de su imaginación. ¿Cómo es posible? Pero allí estaban, muy claras, las huellas de unos pies mucho más grandes que los suyos. Crusoe partió de pronto. Se fue corriendo a su fortificación y se refugió como si hubiera estado perseguido, mientras no dejaba de hacerse preguntas. ¿Cómo es posible? Un hombre aquí. ¿Dónde está su barco? Salvajes. ¿Habrán visto mi canoa? Si me encuentro con un hombre... Oh, no. A partir de entonces, y solo porque había visto las huellas de un ser humano, Crusoe vivió sin tranquilidad. Pasó mucho tiempo de esta forma, y para peor un día, avanzando por la playa en un sector de la isla donde nunca había estado, Robinson vio... No, es imposible explicar el horror que sintió Crusoe cuando vio sobre la orilla un despliegue de huesos humanos y los restos de una fogata. Sintió un fuerte malestar en el estómago y regresó a casa. Allí, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Dios, gracias por haberme hecho nacer en una parte del mundo ajena a seres abominables. Y comenzó a pensar y pensar bien para tratar de sentirse más tranquilo.
Esas criaturas no vienen a la isla en busca de nada. Llevo 18 años viviendo aquí sin haberme tropezado nunca con rastros de seres humanos. Puedo pasar 18 años más sin verlos si no me expongo. Y se puso más alerta y cuidadoso. No se atrevía a clavar un clavo ni a cortar un trozo de leña para no hacer ruido. Pero una mañana, cuando estaba cerca el fin de su 23º año en ese lugar, Robinson divisó 5 canoas varadas sobre la playa. Dios mío. Dios mío. No eran menos de 30 hombres salvajes. Habían encendido una fogata para preparar su comida humana. Tenían a un pobre infeliz maniatado, seguramente a la espera de su turno. Pero de pronto, el prisionero echó a correr por la arena a gran velocidad, en dirección a donde estaba Crusoe. 2 salvajes corrieron tras de él. Cuando estuvieron cerca, Crusoe se abalanzó sobre uno de ellos y le hizo caer sobre la arena de un culatazo. Al ver a su amigo caído, el otro perseguidor se detuvo como espantado, pero luego le apuntó a Crusoe con su arco y flecha. El fugitivo se había detenido al ver que sus perseguidores eran derribados. Crusoe corrió hacia su refugio haciendo señas y el salvaje corrió con él. Crusoe, viendo que no eran perseguidos, hizo señas llamando al salvaje. ¡Acércate! ¡Acércate! No tengas miedo. No te voy a hacer daño. Este se fue acercando poco a poco. Sí, así, muy bien. Arrodillándose cada 10 o 12 pasos, una y otra vez. No temas. Tranquilo. Finalmente, tranquilo, muchacho. Llegó hasta Crusoe. Yo soy tu amigo. Volvió a arrodillarse. Ven. Y tomándole el pie, lo colocó sobre su cabeza en señal de sumisión. Crusoe lo levantó y lo reconfortó como mejor pudo. Era un joven hermoso, con piernas rectas y fuertes. Ven, ayúdame a enterrarlo. Crusoe vio que los salvajes habían huido abandonando a sus muertos. Enterrar. Entonces tierra. Él y el salvaje enterraron los cuerpos en la arena y fueron a la casa de Robinson. Allí, el hombre blanco le dio de comer al salvaje y haciendo señas le dijo: Tu nombre es Viernes. Pues ese era el día en el que le había salvado la vida. Y comenzó a enseñarle a hablar. Yo amo. Repite. Yo amo. Amo. También le enseñó a decir sí y no, y a comprender el significado de estas palabras. ¿Te llamas Viernes? Sí. Sí. ¿Te llamas Amo? No, Amo no. Como estaba completamente desnudo, Crusoe lo vistió, y Viernes se mostró muy contento de verse tan bien vestido como su amo. Viernes finalmente pudo explicar por señas lo que había pasado. Su amo las interpretó de esta manera. Una gran batalla entre ellos y tu rey. Muchos prisioneros. Tu prisionero. Te trajeron a esta isla para ser devorado. Al día siguiente, Crusoe le hizo a Viernes una pequeña tienda en su casa. Decidió guardar las armas consigo todas las noches. En realidad, esta precaución era innecesaria, pues jamás hombre alguno tuvo servidor más fiel y cariñoso que Viernes. Si bien Dios ha decidido privar a tantas criaturas del buen uso que pueden hacer de sus facultades y de su espíritu, pues los ha dotado de las mismas facultades de hacer y recibir el bien que a nosotros los cristianos. Y con su nuevo acompañante, Crusoe comenzó a sentirse verdaderamente feliz. Y pensaba lo que jamás pensó que podría pensar. Si no fuese por el peligro de los salvajes, no me importaría quedarme aquí toda la vida. Un día, Crusoe llevó a Viernes a cazar un cabrito. El pobre salvaje, que lo había visto matar a uno de sus enemigos desde lejos y no podía imaginar cómo lo había hecho, se puso a temblar y sin mirar al cabrito al que le había disparado, abrió su chaqueta para ver si no estaba herido, pensando que su amo lo había querido matar. Entonces, abrazándole por las rodillas, le suplicó que lo perdonase. Crusoe le sonrió, enseñándole el cabrito que había matado. Chumalo. Riminilumi. Entonces Viernes empezó a hablarle a la escopeta y más tarde le explicó a Crusoe que le había pedido a esta que no lo matara.
Ah, le pediste a la escopeta que no te mate. Qué gracioso eres. Pero en poco tiempo, Viernes aprendió a disparar, a realizar todas las tareas tan bien como su amo, y a hablar con suficiente corrección. De este modo, Crusoe recuperó su lengua que durante mucho tiempo no había tenido oportunidad de usar, y llegó a sentir un verdadero cariño hacia este salvaje. Y un día le preguntó: Viernes, ¿qué hace tu propia nación cuando gana las batallas? ¿También se come a los prisioneros como hacen tus enemigos? Sí. Mi nación también come hombres. Comemos todo. ¿También los traen aquí para comerlos? ¿Tú has estado aquí con ellos? Sí, he estado. ¿Es peligroso el viaje? No peligro hay. Y Viernes explicó las variaciones de la marea. Le dijo que a una gran distancia habitaban hombres blancos con barbas como las de Crusoe, que habían matado muchos hombres, por lo que pudo comprender que se refería a los españoles, cuyas crueldades cometidas en América se habían difundido por todas las naciones. ¿Y crees que podamos ir allá, Viernes? ¿A tu nación? Sí, vamos con canoa. Y de esta forma, Crusoe recuperó la esperanza de poder escapar algún día de la isla. Mientras tanto, quiso inculcar en el alma de su siervo los fundamentos de la religión. Viernes, ¿quién ha hecho el mar, las montañas y los bosques? El anciano Benamuqué. Todas las cosas le dicen ¡oh! Entonces Robinson comenzó a instruirle en el conocimiento del verdadero Dios. Lo que no fue fácil fue imprimir en su espíritu la noción del demonio. Un buen día, Viernes lo dejó perplejo con una pregunta. Tú dices, Dios es tan fuerte y grande. Si Dios más fuerte, más poder que demonio, ¿por qué Dios no mata a demonio para que no haga más malo? Al final, Dios castigará al demonio severamente. Sí, está aguardando el día del gran juicio. Aguardando final. No entiende. ¿Por qué no matar al demonio ahora? ¿Por qué no antes final? ¿Podrías preguntarme también por qué Dios no nos mata a ti y a mí cuando hacemos cosas que le ofenden? Nos protege para que nos arrepintamos y seamos perdonados, querido Viernes. Bien, bien. Así tú, yo, demonio, todos malos, todos protegidos, arrepentidos. Dios perdona a todos. Había más sinceridad que sabiduría en los métodos de Crusoe para instruir a Viernes. Y al explicarle estas cosas, se instruía en muchas de ellas que antes ignoraba. Un día, Crusoe le contó cómo fue que llegó a la isla y cómo había vivido antes. Le mostró las ruinas del bote en el que había naufragado. Y cuando Viernes lo vio, le dijo: ¡Bote igual venir a mi nación! Nosotros salvamos. Hombres blancos ahogando. ¿Hombres blancos? ¿Y dónde están ahora? Ellos vivir en mi nación. Viernes le explicó que eran 17 y que vivían allí desde hacía casi 4 años. ¿Y por qué no se los han comido? Ellos no comen hombres, sino cuando hace la guerra. Pelear antes de comerse. Viernes, ¿tú deseas volver a tu país? Sí, muy contento volver a su país. ¿Y qué harías allí? ¿Te convertirías otra vez en un caníbal? No. Viernes dice vive bien. Dice rezar a Dios. Come carne de rebaño, leche. No come hombre otra vez. Pero entonces te matarían por eso. No, ellos no matan ni. Ellos aman mucho aprender cosa nueva. Se refería a que los salvajes de su tribu estaban deseosos de aprender. Y añadió que habían aprendido mucho de los hombres con barba que habían llegado en el gran bote. Haremos una canoa para que vayas allá. Tú vas con yo. ¿Y ellos no me comerán? No, yo hago no te comen. Yo hago te quieren mucho. Entonces Crusoe decidió ir a donde estaban aquellos hombres barbudos, que debían ser españoles o portugueses.
Para lograrlo, durante un mes de ardua labor, construyeron una gran canoa. Tardaron 15 días en desplazarla hasta el agua. Pero llegó la temporada de lluvias. Tendremos que esperar antes de irnos. Un día, Viernes llegó corriendo donde Crusoe. ¡Oh, amo! ¡Oh, pena! ¡Oh, mano! ¿Qué pasa, Viernes? Allí. 1, 2, 3 canoas. Cálmate, muchacho. Tranquilo. El pobre muchacho pensaba que habían venido a buscarlo para comérselo. Viernes, ¿vas a defenderte y a defenderme a mí? Yo muero si tú mueres, amo. Crusoe observó con su catalejo. Hay 21 salvajes enemigos, Viernes. Y 3 prisioneros como tú fuiste prisionero. Hay 3 canoas. Caminaron hasta esconderse cerca de los salvajes. Solo los separaban unos árboles. Oh, no puede ser. Hay un hombre blanco atado de pies y manos. Viernes, vamos. ¡Vamos! Los derribaron a balazos. Solo 2 huyeron despavoridos de sus canoas. Buen hombre. Luego, Crusoe se acercó al prisionero. ¿Es usted? Averiguó que era español y lo desató. Gracias. Había también allí un pobre salvaje muerto de miedo, amarrado de pies y manos. Viernes, dile a ese que está en libertad. De pronto, Viernes comenzó a abrazar y besar al salvaje, para luego bailar a su alrededor como un loco. ¿Qué te pasa, Viernes? ¡El padre de Viernes! ¡Padre! ¡Padre! El muchacho abrió su chaqueta y colocó la cabeza de su padre contra su pecho para reanimarlo. Vaya, ahora mi isla está poblada. Soy rico en súbditos. Y qué curioso, mis 3 súbditos pertenecen a religiones distintas. Viernes es protestante como yo. Su padre es pagano y el español es papista. Más tarde se sentó a comer con ellos. El español le contó lo siguiente. Somos 16 españoles y portugueses. Naufragamos y encontramos refugio en esas costas. Vivimos allí en paz con los salvajes. Mi nación